Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva clase de educación ciudadana. En la clase de hoy veremos todo relacionado con el rol del ciudadano. Vamos a seguir un poco con la discusión del rol del ciudadano, pero esta vez la vamos a trabajar desde eh, tres, perspecti- tres perspectivas teóricas, disculpen, sobre cómo hoy en día se percibe el rol del ciudadano. Son tres perspectivas de las cuales teóricamente se han definido numerosas opiniones o posiciones de autores, por ejemplo, para que distintos autores que trabajan los conceptos de ciudadanía y cuál debería ser el rol del ciudadano. Lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, el caso de Adela Cortina, cuando hablamos del rol del ciudadano activo y el rol del ciudadano pasivo, eh, son un ejemplo, son uno de los tantos ejemplos de autores que han hablado de eso, pero representa una corriente más que hoy día vamos a ver cuáles son, que son tres corrientes fundamentales y que hasta el día de hoy como que dirimen un poco y en algunos momentos, dependiendo del contraste, o sea, dependiendo del momento, mejor dicho, dependiendo de la situación en la que estamos, tienden a relucir u otras tienden a ocultarse. Y dependiendo del momento van apareciendo algunas de nuevo y la otra se oculta. Y así sucesivamente. Generalmente así funcionan las corrientes teóricas a nivel general. Cuando hay, dependiendo del caso, del momento, siempre uno puede retomar la visión teórica de alguna cosa y vuelve a aparecer, a reflotar con nuevas ideas, con nuevas propuestas, pero la esencia es casi la misma. Pero eso va dependiendo del tiempo. O sea, cuando hablamos de liberalismo y neoliberalismo, eso es un ejemplo. O sea, ¿desde cuándo hablamos de neoliberalismo y en qué caso? Son ejemplos, son cosas que uno podríamos tener en cuenta. Ya, en la clase de hoy la vamos a titular como las distintas perspectivas teóricas sobre el rol del ciudadano, o sea, cómo han ido cambiando, en qué se diferencian y en qué se parecen. La idea es que nosotros podamos como identificar los rasgos de cada una de estas dimensiones o de estas distintas perspectivas relacionadas entre sí para ver en qué se parecen, a la vez también ver sus diferencias, en qué chocan, en qué colisionan estas perspectivas. Bueno, primero que todo vamos a ver un video, o sea, un video sobre los Simpsons, si me gustan los Simpsons, y hay que quizás a veces también con estos pequeños ejemplos uno puede entender ciertas cosas también de cómo funcionan algunos momentos la democracia. En este caso es una elección del presidente de la clase. Este es un video de un capítulo de Los Simpsons donde Bart se postula como presidente de la clase para enfrentarse al Mateo, que es Martin, y ahí se dan varias fórmulas de cómo funciona la democracia, o cómo funciona la ciudadanía en sí. Y es importante entender eso. O sea, es importante entender cómo funciona la ciudadanía en sí. Lo que sí les voy a decir es que ustedes vayan a ver el video porque yo no tengo la posibilidad de ponerlo acá, porque si lo pongo me dejan el video y bueno, no, no quiero que pase eso, así que voy a poner pausa, ustedes lo van a ver y seguimos con el video. Ya. Espero que hayan visto el video. De todas formas, voy a dejar el link la descripción del video en YouTube para que ustedes lo puedan ver por su cuenta, para evitar así tener que estar escribiendo todo el carácter acá que aparece en el recuadro. Bueno, sobre este video tenemos que hacernos dos preguntas. Igual la escena es bastante cómica, o sea, igual yo por eso me encantan los Simpsons porque reflejan súper bien la realidad. O sea, una serie que envejeció súper bien. En algún momento vamos a hablar de eso más a fondo. Pero bueno, con respecto a esto, podemos preguntarnos dos cosas. ¿Qué roles ciudadanos podemos identificar en este extracto? O sea, la ciudadanía, ¿cómo se representaría? O sea, si tuviéramos que ponernos en el papel más convencional de la ciudadanía, aquí, por ejemplo, vamos a ver la escena de la votación, que eso igual que es un acto ciudadano, o también si nos ponemos en roles de ciudadanos más activos, o sea,
proponer el proyecto para la clase, proponer como las ideas de lo que voy a hacer, a pesar de que fuera como tan, o sea, en el caso de Bart fuera más que una broma el tema, eh, o también el hecho de hacer campaña política. También eso puede ser interpretado como una acción ciudadana en contextos de campaña por obtener un cargo. Y bueno, la segunda pregunta, ¿por qué Bart fracasa en su intento de ser el presidente de la clase? Bueno, eh, ¿por qué Bart fracasa? Porque él, a pesar de que congrega a mucha gente para que vote por él, no consigue que sus votantes vayan a votar por él. Ese es uno de los fallos. Y el otro es que él mismo como ciudadano, no va a votar. Y sus amigos tampoco van a votar. Entonces no gana. Gana aquel que gana Martin porque eh, sus amigos fueron a votar. Y eso es un problema dentro de la ciudadanía cuando, a pesar de eso, a pesar de que uno dice ser ciudadano y todo eso, no va y no participa en las instancias que propone esto. Y eso es un ejemplo de lo que hoy en día pasa en Chile, por ejemplo, con el tema de la disminución de los votantes. Porque ha disminuido la cantidad de votación dentro de una elección ahora que tenemos el voto voluntario. Y eso es un problema muy grave y que lamentablemente hasta el día de hoy se está intentando solucionar, por ejemplo, con este tipo de asignatura en el colegio, con ver educación ciudadana. Eso es una fórmula. Pero bueno, la idea de este video es que yo creo que en esta clase y la próxima clase lo vamos a revisar nuevamente. No sé cómo lo vamos a hacer para que sea con copyright o sin copyright, bueno. Pero este video nos va a servir para esta y para la próxima clase. Lo dejo ya desde ya, lo tengo contemplado. O también podemos trabajar con otras escenas que ahí yo voy a preguntarme qué podemos hacer. ¿Qué podemos ver? Bueno, el rol del ciudadano. Ya hay hemos visto que hay una disyuntiva entre el rol del ciudadano y o sea, el rol del ciudadano activo y el rol del ciudadano pasivo. Ya lo vimos eso en la clase pasada. Vimos, por ejemplo, en el video que hay, podemos ver los roles de ciudadano activo también. Y bueno, ciudadano pasivo o ciudadano que no, inactivo incluso podrían mencionarlo, quien no puede ir quien no va a ir a votar y no está interesado. Pero quizá lo que sí debemos enfocarnos ahora, que igual es un punto importante que nosotros debemos tener en claro, porque igual es necesario entender las voces desde la teoría para poder llegar a la práctica, es que nosotros tenemos que abocarnos ya desde un punto de vista teórico, con las perspectivas que hoy en día tienen roces para poder dar una explicación sobre cómo poder dar una conducción política, una mejor conducción política y que la ciudadanía tenga un mayor rol o quizá también un menor rol. Porque a veces incluso dice la gente que no correspondería darle tantas atribuciones a la ciudadanía. Lo cual ahí uno tiene que juzgar si eso es o no una frase, una frase errónea o una frase acertada. Bueno, hoy en esta ocasión vamos a ver tres visiones que son el liberalismo, que es un viejo conocido, o sea, como podemos verlo o sea, ya lo hemos visto bastante, el comunitarismo y el republicanismo. O sea, estas tres bases teóricas nos van a guiar por el resto de la videoclase. Bueno, el liberalismo ya creo que todos tenemos claro desde dónde surge. Surge ya desde el siglo XVI en adelante como una corriente filosófica que permite que el ciudadano, en este caso, por lo menos si lo vemos desde una perspectiva desde lo político, el ciudadano tiene que ser un hombre con libertades y tiene que estar viviendo dentro de una igualdad de condiciones. Así como, por ejemplo, el ciudadano tiene derechos, así como también tiene deberes. Deberes y derechos que son garantizados por el propio Estado. El Estado es quien debe garantizar principalmente y primordialmente la libertad de las personas y la igualdad de condiciones ante esto. Por ejemplo, aquí vemos que una de las bases más principales es la existencia de derechos y deberes, como lo acabo de mencionar, y garantizados por el Estado a partir de un documento madre, que en este caso es la Constitución, y las instituciones que emanan de esta. Generalmente estos son los constructos que sostienen al Estado, que es como lo que dice, por ejemplo, la Constitución, es
documento legal, oficial, y sin ese documento ninguna de las otras leyes existentes en el país van a tener validez o cabida. Acuérdense también que las leyes emanadas desde el gobierno solamente son válidas si tienen una relación con la Constitución. O sea, si una ley transgrede ciertos derechos o libertades dentro de la Constitución, es una ley que debe ser invalidada. Por eso hoy en día en Chile existe un organismo llamado el Tribunal Constitucional que defiende a la Constitución, podríamos decirlo. O sea, si hay algún decreto o algún un proyecto de ley que no que transgreda ciertos principios de la Constitución, el tribunal puede oficiar para declararlo ilegal. ¿Se acuerdan un poco con el caso de la AFP? Bueno, ahí cuando hablaron de la AFP que no podían ceder los, eh, los fondos para la gente en estos momentos de coronavirus. Bueno, eso es un ejemplo de porque el tribunal ofició de inconstitucional. O también en otros casos también. O también en ese momento fue declarado inconstitucional. Derechos como el derecho a la propiedad, la libre expresión y el derecho al sufragio. Por otro lado, deberes como el de participar en las instancias democráticas o de respetar también las instituciones estatales. Y esto ya es como un recuerdito. Recuerden que el liberalismo surge entre el siglo XVI, en el siglo XVII especialmente, mejor dicho, en el siglo XVI, entre el XVI y el XVII. Y esta corriente aboga más por las individualidades y de las personas, la individualidad de las personas, mejor, me enredé, disculpen, con el papel de las libertades de los individuos. Bueno, ¿quién es uno de los autores más importantes dentro de esto? Es el filósofo John Rawls. John Rawls es un filósofo político que propone dentro de su libro La teoría de la justicia las facultades o deberes que debería tener un ciudadano dentro de un orden más liberal. Bueno, Rawls propone que el ciudadano debiese ser un miembro normal y cooperante dentro de la sociedad, al igual que el Estado, a través de sus instituciones y de los documentos legales como la Constitución y el Código Civil y entre muchos otros, deben ser los elementos que permiten favorecer la libertad y la igualdad ciudadana. Junto con eso, propone dos principios fundamentales dentro de esto, que son el principio de igualdad, es decir, que debería ser superior a las libertades propuestas por el Estado, es decir, a partir de las libertades existentes, o sea, todo el conjunto de libertades que tiene el ser humano, debe haber algo superior. Abajo de las libertades debe estar la igualdad arriba. O sea, desde ahí partimos para abajo. ¿Me entienden? Es como, ¿se entiende? Es como la igualdad. Si no somos iguales, entonces no podemos hacer nada de lo que viene después. La igualdad es lo esencial en este caso. O sea, es el sustento para el funcionamiento de todo lo demás. O sea, partiendo por la noción de la igualdad de las personas, de que todos somos iguales legalmente, deberíamos seguir con lo demás, con que nosotros tenemos libertades y derechos y deberes. Y en segundo lugar, es el principio de las justas diferencias. Dentro de un orden liberal es obvio que van a existir diferencias entre distintos sectores, especialmente si lo vemos desde una óptica de clases sociales. O sea, van a haber clases sociales que van a ser privilegiadas, van a tener más cosas, si hablamos de lo material, van a tener más cosas que otras. O van a haber grupos sociales que van a tener mayores privilegios legales que otros grupos que van a tener, que otros grupos que son minorías que no van a tener tantos privilegios y que pueden tener una suerte de desventaja. Y es ahí donde el sistema debe estructurarse para que los grupos minoritarios o los grupos que tienen en desventaja puedan sortear de a poco esas desigualdades. O sea, las desigualdades deben ser estructuradas para que puedan ser en beneficio de los que tienen desventaja. Es decir, que en el fondo se generen de a poco condiciones para poder participar de igual forma del sistema. O sea, dependiendo de la cantidad de desigualdades existentes, nosotros podemos definir
si en algún futuro podemos ampliar cierta cantidad de derechos o deberes o libertades de las personas. Ahora pasamos a la segunda corriente, que es el comunitarismo. Cuando hablamos de comunitarismo, generalmente uno tiende a asociarlo a, a unos postulados más relacionados con, con el marxismo en sí. Igual no es tan parecido, pero tiene algunas similitudes, pero no es así como que venga de ahí directamente. El comunitarismo es una corriente que surge como una crítica a la teoría liberal. La teoría liberal en sí contiene elementos que no son posibles, por ejemplo, de llevar a cabo en una sociedad normalmente, que son generalmente elementos eh, que se basan mucho en la moralidad y en un modelo más idealista de la sociedad. O sea, que el modelo, en el fondo, lo que hace la teoría liberal en cuanto al rol del ciudadano en sí, es promover igual desigualdades dentro del sistema. Y esas desigualdades tienden a desaparecer, pero no eso en un modelo ideal. En la práctica esas desigualdades no suelen desaparecer. Y eso es lo que promueve el comunitarismo, que en el fondo se basa mucho propone que el liberalismo se basa mucho en la moralidad de la justicia. Y eso también aplica que los propios ciudadanos no puedan adherirse completamente, puesto que no siempre los ciudadanos van a estar interesados en participar dentro de un modelo que no les representa. Y a la vez se promueve más el individualismo, que es una característica intrínseca del, ¿cómo decirlo?, del liberalismo, más allá de una visión más colectiva de la sociedad. Y eso es donde se apoya el comunitarismo, en la idea de comunidad. Algo comunitarismo. Es por eso que los comunitaristas plantean que es necesario desarrollar una noción de ciudadanía que va relacionada con un grupo de personas, generar una adhesión cultural en relación a una comunidad. Es decir, una comunidad que no entendemos todos porque nosotros compartimos ciertos códigos, ciertos comportamientos y ciertas fórmulas de comprender la participación ciudadana, que la comunidad del lado puede que las comparta o no necesariamente. Y bueno, y esta comunidad se entiende, de acuerdo a los comunitaristas, como un grupo humano que comparte ciertas características culturales que generan un sentido de identificación y pertenencia. O sea, todo lo que comprende una cultura, o sea, por ejemplo, idioma, costumbres, religión, entre muchos otros ejemplos. Charles Taylor, eh, tal como, tal como aquí aparece, es un filósofo que de la corriente comunitarista se cree que dentro de sus ideas, y plantea dentro de sus ideas, mejor dicho, que el diálogo es fundamental. Yo creo que todos en el momento valoramos la idea de que a través de las conversaciones nosotros podemos aprender mucho de otras personas. Podemos aprender de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa acá, de qué está sucediendo, cómo podemos ver, cómo podemos problematizar o cómo podemos encontrar soluciones a los problemas que van apareciendo día a día. Bueno, ese diálogo continuo de vivencias, de experiencias, de distintas cosas que nosotros nos van pasando en el día a día, van conformando una identidad. Esa identidad se construye a partir del diálogo y de las acciones realizadas en conjunto con otros actores dentro de un contexto social comunitario. Es decir, pensemos en el colegio. En el colegio todos, o sea, ustedes, los chicos y las chicas del tercero medio, obviamente conversan entre sí, se entienden entre sí y también conforman relación con otros cursos, o sea, de cuarto medio, de segundo medio y así sucesivamente. Y se entienden también con los profes, se entienden también con los funcionarios, con todos los miembros de la comunidad. Esa, en rigor, vendría siendo una comunidad. El colegio en sí debería ser una comunidad. Y esta identidad, tanto social como política, es la que va conformando una sociedad política, reconociendo las igualdades y las diferencias.
a partir del diálogo en que ustedes tienen a través de los distintos estamentos pertenecientes dentro del establecimiento, por ejemplo, nosotros vamos a generar las bases de cómo poder aplicar, por ejemplo, instancias de elecciones, entre otras. Un ejemplo. Bueno, entonces se tiene una noción más cercana al bien común que al bien individual, es decir, opuesto completamente al liberalismo de autores como John Rawls, que en el fondo se postula la idea del bien común que del bien individual, o sea, de que todos vamos a llegar a un punto de poder reconocernos también como miembros de una comunidad con diferencias claras, que pueden dentro de una misma comunidad existir diferencias, por ejemplo, diferencias de origen, diferencias de etnia, de procedencia, incluso de clases. Y eso que debe permitir, eso no deben ser limitantes, sino que deben ser oportunidades para poder salir adelante. Por último, la corriente republicanista propone tomar dos elementos esenciales de que provienen del liberalismo y del comunitarismo. Por un lado, del liberalismo se nutre de la importancia de los derechos y deberes a respetar dentro de la comunidad, y por último, y en segundo lugar, desde el comunitarismo se necesita, me equivoqué, desde el comunitarismo intenta utilizar el concepto de comunidad política, por lo menos, que la necesidad del individuo, por lo menos, es que a pesar de ser un individuo, también se debe dentro de una comunidad y tiene que identificarse con esta comunidad para poder, para poder llegar a un bien común, que el bien común del republicanismo es distinto al bien común del comunitarismo, puesto que es una versión de carácter multivalente, que es decir, que dentro de una sociedad existen múltiples visiones del bien común, lo cual es obvio. No todos tenemos la misma noción de bien común, pero que son nociones que coexisten, no deberían, por ejemplo, chocar y una por sobre la otra, no, sino que deberían todas coexistir, una cosa así. Entonces, dentro de una sociedad republicanista, donde sociedad republicana, mejor dicho, en una sociedad republicana se entiende que los ciudadanos dentro de esta deben ser conscientes de sus derechos y de sus deberes, pero a la vez comprometerse con los pares para poder alcanzar un bien común. Es decir, si nosotros no nos comprometemos dentro de una sociedad republicana, el funcionamiento de las instituciones no va a ser el óptimo. El funcionamiento del Estado no va a ser el óptimo. Eso va a ser eso es el problema del republicanismo, que en el fondo promueve una fórmula que obliga, o por lo menos que obliga o hace de que el ciudadano tenga conciencia de que esto tiene que funcionar de acuerdo a su papel y no porque los otros hagan algo, sino que todos tienen que funcionar para que esto funcione. Todos tienen que actuar para que esto funcione, mejor dicho. Entonces, ¿qué propone aquí uno de los representantes de esta corriente republicana? Es Jürgen Habermas. Habermas es un filósofo político de procedencia alemana que ha centrado su análisis dentro de la vida pública y activa de los ciudadanos. Por eso es que, según él, que hay que administrar de igual forma la vida pública como el ámbito privado. Es decir, el ciudadano dentro de una sociedad republicana debe encontrar el punto de equivalencia entre la vida pública y el ámbito privado. Esto obviamente pensado desde una óptica de la libertad. De hecho, Habermas se propone dentro de su texto que la libertad, por ejemplo, también es un concepto base dentro de una sociedad como la que nosotros vivimos. Entonces, el derecho en el fondo debe asegurar la autonomía, o sea, las leyes en el fondo, la constitución, debe asegurar la autonomía privada y la autonomía pública. Es decir, que el ciudadano sea autónomo tanto en su ámbito privado como en el ámbito público. O sea, solo así con eso podremos garantizar la libertad de las personas.
Entonces, el Estado debiese, por lo tanto, asegurar que no tan solo los derechos provenientes del liberalismo, es decir, la libertad, igualdad de condiciones, derechos y deberes, sino que también debe complementarse con derechos de participación y de comunicación, es decir, permitir la participación en el ámbito público, así como también derechos de comunicación dentro de estos espacios. Y es por eso que dentro de esto formula dos elementos esenciales, que son, en primer lugar, la necesidad del diálogo entre los miembros de la sociedad, o sea, el diálogo ciudadano, porque así funcionan las instituciones, pero también, y esto quizás lo más central dentro de esto, es la necesidad de generar una cultura política. ¿Qué hablamos de cultura política? Generalmente entendemos cultura política como el conjunto de costumbres, de, de comportamientos, de ideas, de todo lo demás, etcétera. Son varias cosas también que permiten hacer de que una persona participe dentro de un espacio político y que sea consciente de que la participación de este es esencial para que la ciudadanía funcione y por otro lado el Estado funcione. Por ejemplo, una noción republicana que nosotros tenemos hoy en día, que es el hecho de participar dentro de las elecciones eh, de las elecciones presidenciales o cualquier otra, en base a una noción en base a una noción del voto obligatorio. O sea, lamentablemente en Chile se nota perfectamente el problema que ha generado eso, que ha habido una baja ostensible en en el porcentaje de votantes en las elecciones. Y eso se debe también a que mucha gente se ha desafectado de la política, se ha alejado de la política por diversas razones, que es aburrida, que no me lleva a ningún lado, que me perjudica y que no, en verdad nunca voy a encontrar una definición, o sea, un apoyo dentro de este grupo. Definiciones las cuales son en muchos casos gente que puede que tenga la razón, pero es ahí donde uno tiene que entrar a cuestionar si el rol del ciudadano debe ser un rol netamente dentro de las elecciones, o bien puedo usar las elecciones para una cosa, pero por otro lado tengo mi activismo político con organizaciones u otras cosas también que van de la mano. Y no tan solo eso, sino que también promover la utilidad de participar con tu comunidad. Eso quizá es como la noción más republicana. Hoy en día, si vemos las tres posturas existentes, la postura en Chile, por lo menos en Chile y en buena parte del mundo, se está cambiando de una noción más liberal a una noción más de carácter republicana. Ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, este cambio ha dejado en descubierto la nula preocupación del Estado en muchos casos de esto, de generar una adhesión en participar en las elecciones. Entonces, ya para ir cerrando esta video clase, bueno, estos tres modelos ciudadanos son los que hoy en día están presentes dentro de constantes debates desde hace algunos siglos. O sea, pero con esto obviamente es un debate más contemporáneo sobre el rol del ciudadano. Pero muchas de estas corrientes venían desde antes discutiéndose, especialmente el liberalismo que viene entendiéndose con esto desde varios siglos atrás. Pero este debate en sí, estas tres corrientes, es contemporáneo. Eh, en segundo lugar, los problemas existentes dentro de nuestro contexto diario también llaman la atención para poder dar una explicación sobre qué modelo nos conviene aplicar. A esto me remito con algo que mencioné al principio, que las corrientes teóricas, muchas veces tienden a quedar invalidadas en cierto momento de la historia, o sea, en cierto momento social, cierto momento político, no sé, pero en algún momento, de acuerdo a las condiciones existentes, tienden a revivir o tienden a generar una mayor importancia dentro de esto. Por ejemplo, hoy en día un caso muy contextualizado en la actualidad, mejor dicho,
es lo que está ocurriendo con el coronavirus. O sea, si en este caso conviene por un lado darle mayor importancia al privado o bien darle mayor poder al Estado. Hoy en día está chocando esa teoría, esas teorías hoy en día. Por ejemplo, en Chile hace unos años atrás era como inverosímil decir que el Estado podía tener mayor preponderancia, puesto que hasta ese entonces, a pesar de las contradicciones del mercado, estaba funcionando bien, según mucha gente. Pero hoy en día, muchos de esos están diciendo, es necesario darle mayor poder al Estado para poder intervenir en áreas críticas de la economía, por ejemplo. Para poder intervenir en ciertos ámbitos económicos que hoy en día son totalmente dominados por los ¿cómo se llama? Por los empresarios, por ejemplo. Disculpen. Esos son ejemplos. Hoy en día, por ejemplo, también este debate entre republicanismo, comunitarismo y liberalismo también sigue presente. Y lamentablemente tiende todavía a haber una preponderancia del liberalismo para algunos. Lamentablemente para algunos el liberalismo todavía persiste a pesar de que el republicanismo todavía demuestra ser quizá como la corriente más actualizada en sí, porque trata de dar solución a los problemas de la ciudadanía desafectada de la política, por ejemplo. Ese es como un debate en sí. Mientras que la visión comunitarista, si bien es importante también, el problema de ella, y a juicio personal esto también que tiene, es que se radica mucho en comunidades y difícilmente es aplicable como a una realidad país. El comunitarismo también floreció mucho tras el estallido social, por ejemplo. Cuando florecieron las asambleas locales, cuando florecieron las distintas, los cabildos, por ejemplo, esos son ejemplos de comunitarismo, de una ciudadanía comunitaria. Y el papel es que por lo menos lo que se propone es que se traslade desde un liberalismo hasta un republicanismo. Pero debido a la poca cultura política existente en el país y que la cual lamentablemente todos somos consecuencia de aquello, causa y consecuencia, esto todavía no cambia o está costando mucho cambiarlo y va a ser un proceso bastante lento. Bueno, y les dejo la pregunta abierta, ojalá que la respondan en algún momento, si en algún momento ahí con los distintos canales que vamos a empezar a utilizar, vamos a responder preguntas así, de cierre. Bueno, entonces, ¿qué pregunta aquí? ¿Cuál en este caso vendría siendo como el modelo que deberíamos aplicar dentro de una sociedad? ¿O qué debiésemos cumplir para que el ciudadano sea un actor de peso dentro del funcionamiento del Estado? Esas son preguntas que se las dejo a ustedes. En algún momento ahí vamos a ver cómo las respondemos. Bueno, con esto cerramos la videoclase. Espero que haya quedado entendida, que usted, cualquier cosa o pregunta, ustedes saben los canales. La guía ya está arriba. La guía en sí va a estar bastante más orientada también a los contenidos, o sea, tiene bastante como de materia y ese va a ser como el principal cambio de ahora en adelante en estos documentos, que las guías van a empezar a hacer con una cierta base para poder seguir, una cierta explicación y un cierto trabajo también en relación a aquello. O sea, las videoclases van a seguir, o sea, todo este material, esto se va a seguir usando. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, ustedes saben los canales. Yo estoy siempre atento a tratar de responder dudas, siempre que no sean preguntas que me envían a las 12 de la noche, pero siempre voy a estar ahí. Así que eso. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.